Hola, gusto en saludarles. Quienes hablan, Marjorie Reaza, cursando la especialidad de Derecho Procesal Civil en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales, Rómulo Gallego, sede San Juan de los Morros. Continuando con esta dinámica virtual, en esta oportunidad les voy a desarrollar el tema con respecto a la prohibición de las medidas cautelares de prohibición de enajenar y grabar. La prohibición de enajenar y grabar es aquella medida a través de la cual el titular de la solicitud de parte, cumpliendo los requisitos exigidos por el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, impide que el afectado por la medida pueda de alguna forma vender o traspasar la propiedad de un bien inmueble, litigioso o no, de alguna manera gravarlo en perjuicio de su contraparte. Este se caracteriza porque esta medida solamente puede recaer sobre bienes inmuebles, a diferencia del embargo, que solo puede recaer sobre bienes muebles. Por otra parte, tenemos que esta medida es una restricción que por convenio o institución unilateral impide la transmisión a título gratuito o oneroso del bien a que se refiera. Se puede solicitar en cualquier estado y grado del proceso, y si el bien sobre el cual recae la medida excede del monto de lo demandado, no puede el juez disponer la reducción de la medida, ya que se entiende que la medida es indivisible e integral. En cuanto a los efectos de esta medida, tenemos que solo tiene la finalidad conservatoria, toda vez que impide que el propietario del bien sobre el cual recayó la medida traspasa el derecho de propiedad que tiene a una tercera persona, pero este sigue en posesión del bien e incluso puede cobrar los frutos que produzca. En cuanto a la procedencia, como cualquier medida cautelar debe cumplir, como ya lo había dicho, los requisitos previstos en el artículo 585, y la medida de enajenar y gravar puede decretarse sin estar llenos los extremos de ley, de conformidad con el artículo 590 del Código de Procedimiento Civil, cuando el solicitante ofrezca y de caución o garantía suficiente para responder a la parte contra quien obra la medida de los daños y perjuicios que éste pudiera ocasionar. De conformidad al artículo 600, acordada la prohibición de enajenar y gravar por auto del tribunal, sin pérdida de tiempo, el tribunal debe oficiar al registrador subalterno del lugar donde se encuentre situado el inmueble o los inmuebles objeto de la medida, para que no protocolice ningún documento que pretenda enajenarlos o gravarlos, insertados en el oficio los datos relativos a la situación, medidas y lindero que consten en la solicitud. Por otra parte, tenemos que la parte afectada por la medida tiene el recurso de oposición contra la medida de prohibición de enajenar y gravar y no el recurso de apelación. Y el recurso de oposición de parte previsto en el artículo 602 del Código de Procedimiento Civil en materia mercantil el procedente es la apelación. En cuanto a la posición de tercero, no existe la posibilidad para el tercero de oponerse a la medida de prohibición de enajenar y gravar. En este caso deberá proponerse un juicio de tercería. Se nos ha presentado un caso, o el doctor Mauricio Rojas nos presenta una interrogante interpretativa. En cuanto durante los procedimientos judiciales de orden civil es posible se presente la incidencia de medida cautelar
relativa a la prohibición de enajenar y grabar, surgido en los juicios por simulación. Si bien es cierto que las medidas no pueden recaer sobre bienes que no sean propiedad de aquel contra quien se libren, no es menos cierto que el procedimiento de oposición de tercero a una medida de prohibición de enajenar y gravar debe ser ejercida por vía de tercería. Es preocupante y alarmante que el instrumento normativo adjetivo no contemple un procedimiento para la intervención de tercero. ¿Podría usted explicar, sin involucrar sus valoraciones fundamentalistas o dogmáticas, de qué forma participan los terceros cuando estos poseen un derecho preferente al demandante? Bueno, tenemos que tener en cuenta que el tercero o el terciario, en este caso que vamos a desarrollar, pueden intervenir en cualquier estado y grado de la causa, según las diversas circunstancias que lo legitimen a ello. Existe intervención voluntaria del tercero cuando sus derechos de alguna manera han sido lesionados o vulnerados y por lo tanto se ha generado en la persona del tercero las condiciones de legitimidad para estar y actuar en aquel proceso. Asimismo, puede suceder que la participación de este tercero sea forzosa o coaccionada, y en estos casos su participación, aun cuando no ha dependido de su voluntad, es legítima y eficaz en el proceso. La forma de participación del tercero en el proceso se regula en el título 1, capítulo 6, libro segundo, artículo 370 y siguiente del Código de Procedimiento Civil, el cual establece que las formas de intervención del tercero, puede intervenir en el proceso cautelar de la siguiente manera. Cuando la oposición de la medida alegando la posesión de conformidad con el artículo 370, ordinal segundo, parágrafo segundo del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con la última parte del artículo 546 del mismo Código. La posición de la medida alegando la propiedad de la cosa embargada, según lo establecido en el artículo 370, ordinal segundo, en su parágrafo primero, en concordancia con el artículo 546 y con el artículo 377, todos del Código de Procedimiento Civil. Por otra parte, la oposición de tercero, establecido en el artículo 546 del Código de Procedimiento Civil, en caso de que el tercero sea poseedor y propietario, y el juicio de tercería, establecido en el artículo 370 del Código de Procedimiento Civil. Esto es toda mi intervención. Muchas gracias por su atención. Nos veremos en otra intervención con otro tema a desarrollar. Muchas gracias.